Bueno, hermanos, esta mañana vamos a buscar el libro Primera de Samuel. El libro Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. El libro Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. El libro Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 15, 22. ¿Lo tienen, hermanos? 15, 22. Entonces, eh, primero se lo voy a leer. Aquí dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a leerlo juntos, hermanos, también ese versículo en una voz unánime. Vamos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ah, Nosotros, por la gran gracia y el amor de Dios, hemos renacido por medio del Evangelio de la salvación, pero como algunos quieren pensar o algunos piensan eh, así. El recibir la salvación es todo, ya es el fin de todo, pero es un pensamiento muy, muy equivocado, ¿verdad, hermanos? El renacer es como nacer un bebé, es el inicio de la vida. Un bebé nace, nunca sale de la casa después de un día de su nacimiento, ¿verdad? Mamá, muchas gracias por tenerme. Ya voy a salir de la casa a hacer mi vida. Jamás hace un bebé después de nacer, sino que ese bebé ya inicia su nueva vida aquí en la tierra. Y nosotros hemos renacido como hijos de Dios. Significa que ya nosotros hemos empezado una nueva vida como hijos de Dios. Nuestra vida terminará cuando venga Jesucristo en su segunda venida o que Dios nos lleve al cielo mientras nosotros vivamos en esta tierra hasta que venga Jesucristo en su segunda venida o hasta la muerte. Nosotros ya tenemos que vivir en esta tierra por un gran propósito. Nuestra vida cristiana se compara con una historia del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel por 400 años estaba en la tierra de Egipto como esclavo. Clamaban, rogaban mucho a Dios. Dios mandó un guía para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que se llama Moisés, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Pero después de salir de la tierra de Egipto, no llegó directamente a la tierra prometida llamada Canaán, ¿verdad? Sino que tuvo que pasar en el desierto por 40 años. Claro, por la desobediencia.
por la quejadera del pueblo de Israel. Como castigo también el pueblo de Israel tuvo que pasar y andar en el desierto por 40 años. Pero esto es una sombra de nuestra vida cristiana, nuestra vida de los justos renacidos. Éxodo. Éxodo, el salir de la tierra de Egipto se compara con la salvación que nosotros hemos recibido. El rey Faraón es una sombra del dueño del mundo, que es el diablo, ¿verdad? Nosotros, antes de recibir la salvación, pensábamos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Que éramos hijos de Dios y todo eso, ¿verdad? Pero realmente nosotros, antes de renacer, éramos, ¿qué? Hijos de Dios o del diablo. Hijos del diablo, ¿verdad? Totalmente dominados por el diablo también. Bajo la potestad del diablo, así nosotros vivíamos antes de recibir la salvación, como el pueblo de Israel vivía esclavizado en la tierra de Egipto. Pero Dios, por medio de Moisés, sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Dios, por medio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, Dios nos sacó de nuestra condenación eterna, de este destino final, que es el infierno, a la luz y al cielo eterno también. Antes nosotros estábamos bajo la potestad del diablo, ahora nosotros estamos bajo la potestad de nuestro Padre Dios. El pueblo de Israel andaba en el desierto, todavía no ha entrado en la tierra de Canaán. Y entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida de Dios, es una sombra de entrar en el cielo eterno. Pero después de la salvación, no directamente nosotros entramos en el cielo, sino también tenemos que pasar años y tiempo en el desierto que es el mundo. Recibimos la salvación, vamos a entrar en el cielo, pero entre dos cosas nosotros llevamos una vida, la vida cristiana, mientras vivamos en esta tierra. Entonces, ya he renacido, soy hijo de Dios. Entonces, uno que realmente renace, piensa así, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora sí entiendo que todavía no entró en el cielo. Estoy destinado para entrar en el cielo, pero todavía no. Tengo que vivir en esta tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta vida? Nosotros, por eso, en cada reunión, en la prédica de miércoles, en la prédica dominical, siempre aprendemos las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Yo también, después de renacer, había pensado mucho en qué hacer mientras yo vivo en esta tierra y también allá en Liberia también todavía estoy pensando mucho en este tema, pero un día Dios me hizo entender una cosa, me hizo comprender una parte muy, muy importante. Claro, después de renacer, nosotros vivimos por un propósito. Jesucristo, antes de ascender al cielo, también dijo una palabra muy importante. Esta palabra está escrita en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ¿verdad? Ustedes también saben muy bien, ¿verdad? Jesucristo dijo esta palabra a los discípulos, no solamente a los discípulos, sino a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Ahí dice, ¿qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí entiendo por qué yo tengo que vivir en esta tierra para predicar. Dios nos ha dado gran comisión que es el evangelizar. Pero evangelizar, claro, es el propósito de nuestra vida, perdón,
un propósito, pero el propósito más importante de nuestra vida. Pero Jesucristo no solamente dijo esta palabra. Abajo, versículo 20, Jesucristo dice una cosa más. Ustedes tienen que predicar. Ahora sí entendemos muy bien, ¿verdad? Pero Jesucristo dice una cosa más. Aquí abajo, versículo 20, así dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué significa? El obedecer, hermanos. Nosotros hemos renacido. Un día vamos al cielo, tenemos que llevar una vida cristiana mientras vivamos en esta tierra y también tenemos que predicar, abriendo nuestra boca el evangelio de la salvación. Pero ahora, para evangelizar bien, para que nosotros también cumplamos bien la voluntad de Dios en esta tierra, una cosa que es importante, tenemos que guardarla, que es el tema de hoy, el obedecer, hermanos. Entonces, como yo les mencioné, uno antes de morir siempre enseña cosas más importantes todavía, ¿sí o no, hermanos? Un padre ya casi está a punto de morir, llama y reúne a todos los hijos, entonces nunca hablará cosas tan livianas, ¿verdad? Cosas insignificantes jamás, siempre hablará cosas más importantes. Jesucristo, antes de ascender al cielo, mandó dos cosas. Primero, él predicar. Segundo, él obedecer también. Por eso, una cosa muy, muy importante que nosotros tenemos que guardar es obedecer. Ya sabemos muy bien, ¿verdad, hermanos? Después de renacer, tenemos la lucha. ¿Contra quién es, hermanos? Contra familiares, ¿no, verdad? Ni contra los hermanos de la iglesia. A veces, por algo que pasa, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Entramos en una discusión, ¿verdad? Pero los hermanos y los familiares y los conocidos, los compañeros, no son enemigos a quienes nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos la lucha contra el diablo. O sea, es muy fácil y simple. El diablo hace una cosa. En el huerto de Edén, el diablo que hizo que Adán y Eva desobedecieran. Esa es la única cosa que hace el diablo a todo el mundo entero, que desobedecer la palabra de Dios. Una cosa que Dios manda, una cosa que Dios hace, es hacer que sus hijos obedezcan. Nosotros estamos en esta lucha, en esta guerra también. El diablo nos hace desobedecer. Dios nos hace obedecer. ¿Por qué? El obedecer es mejor, así dice la Biblia. Entonces, hoy vamos a aprender un poco sobre la obediencia y la importancia de la obediencia y el significado de la obediencia y al final todos nosotros, o sea, espero que todos nosotros entendamos, comprendamos que el obedecer es mejor. Ustedes han escuchado muy bien esa historia, ¿verdad? Rey Saúl. Rey Saúl ha sido ungido por Dios como rey, ¿verdad? Pero tristemente, rey Saúl se puso bien soberbio y orgulloso también. ¿Cómo nosotros podemos saber que él ha sido tan orgulloso y soberbio y arrogante? No quiso obedecer la palabra de Dios. Al inicio, apenas Dios lo llamó como rey, él era humilde, muy, muy humilde y obedecía la palabra de Dios, hacía caso a la palabra de Dios, pero después, tristemente, se puso a enorgullecerse y después, ¿verdad? Ha sido puro desobediente. Pero ustedes saben una cosa, antes de esta historia, Dios también mandó una cosa al rey Saúl. Perdón.
el rey Saúl estaba en la guerra contra los filisteos. La Biblia no dice muy claramente, pero seguro que el rey Saúl ya llamó a Samuel para que él viniera a dar holocausto a Dios, para que Dios les diera al pueblo de Israel y la victoria. Pero el rey Saúl espera, espera y espera, nunca llega Samuel. Entonces el rey Saúl, ¿qué hace? En lugar de Samuel dar holocausto, sacrificio a Dios. Pregunto, hermanos, ¿quién puede dar sacrificio, holocausto a Dios? ¿Un rey o un sacerdote? ¿Quién puede dar sacrificio a Dios? ¿Un rey o un sacerdote? Solo sacerdote. O sea, cada uno tiene su puesto, cada uno tiene su cargo. Rey sí gobierna el país, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Rey tampoco puede tocar el trabajo del sacerdote. Rey Saúl tuvo que esperar, esperar, esperar. 7 días él esperó, pero todo el mundo, ¿qué hace? Y se escapa. Montón de filisteos estaban ahí, ¿verdad? Pero los israelitas tenían mucho miedo a los filisteos. Entonces el rey Saúl viendo todo, uy, mi soldado, mi gente se escapa, solamente me voy a quedar solo. Me da miedo también. Pero Saúl, perdón, Samuel, ¿qué le pasó? Nunca llega. Entonces, esperando 7 días, él dio holocausto a Dios. Pero usted sabe muy bien, ¿verdad? La historia. Después, ¿qué pasó? Apenas rey Saúl dio holocausto, llegó Samuel. Desobedeció rey Saúl, ¿verdad? Pero aquí podemos ver una cosa muy curiosa. Hermanos, si uno desobedece, ¿Dios qué le hace? Disciplina y castiga, ya lo sabe muy bien, ¿verdad? Pero algo curioso, rey Saúl desobedeció grandemente. Esto no es una simple cosa, no es un simple asunto. O sea, él evadió, más bien invadió, perdón, él invadió el trabajo del sacerdote. A Dios jamás le gusta que uno quite el trabajo de los demás. Rey Saúl desobedeció grandemente, pero Dios hace una cosa más. Por medio de Samuel, manda a Saúl que fuera a matar todo lo de Amalek, a la gente, al rey, desde el rey hasta bebé, matar a todos. Algo raro, ¿verdad? Rey Saúl desobedeció. Dios más bien tuvo que quitar su puesto, ya no más rey. Pero Dios le manda otro mandamiento. ¿Entienden ustedes, hermanos? ¿Por qué será? Rey Saúl desobedeció, pero Dios le da otro mandamiento, otra orden de nuevo. Yo no entendía realmente por qué Dios, pero entendí una cosa. Dios es misericordioso. Dios es quien da más oportunidades a uno. Si cada vez que uno peque, Dios le castigara. Entonces, aquí, ¿quién estaría, hermanos? Aquí nadie estaría, ¿sí o no? Uy, ayer mentí, Dios me va a llevar al cielo ya, me va a matar. O sea, si fuera así, aquí ninguno estaría, ¿sí o no? Ni tampoco yo estaría acá, ¿verdad? Significa que Dios tiene mucho amor. Dios quiere que uno se arrepienta y se mejore también en su vida cristiana, en su vida de la obediencia. Dios quiso que el rey Saúl se arrepintiera, ¿verdad? Por eso Dios le dio otra oportunidad. Ahora sí, Saúl, por favor, esa vez obedezca. Vaya a Amalek y mate a todos los que están ahí, animales, adultos, mayores, niños, niñas y bebés. A todos mate, por favor, Saúl. Entonces Saúl dice, sí, señor, y después va y mata, ¿qué?
cosas insignificantes. Animales viles mata, pero deja vivir animales gordos y también dejó vivir al rey también. Desobedeció completamente rey Saúl. Ahora, aquí nosotros también podemos ver una gran equivocación que tenía el rey Saúl y a veces nosotros también tenemos esta equivocación también. La obediencia, perdón, lo que hizo rey Saúl es una obediencia o desobediencia, hermanos. O sea, mató unas cosas, dejó vivir una parte, ¿verdad? O sea, él obedeció, la mitad desobedeció. Pregunto, ¿esto es la obediencia o no? Media obediencia es completamente desobediencia. Pero ahora una gran equivocación. Rey Saúl dice así esto. Aquí vamos a ver de nuevo, hermanos. Primero de Samuel 15. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Primero de Samuel 15, versículo 20, vamos a ver lo que responde rey Saúl después de media obediencia 20 y 20, se lo leo, aquí dice, y Saúl respondió a Samuel, ante bien que dice aquí, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pregunto, ahora rey Saúl, ¿qué dice después de media obediencia? Señor, he obedecido, dice. Nosotros también podemos caer a veces en esta equivocación, en este mal entendido también, ¿verdad? Uno lleva una media obediencia, siempre dice así, Señor, no soy tan malo, yo no soy tan desobediente, así medio obediente. He obedecido esto y lo otro. Esto no puedo hacer por tal cosa, por tal razón, pero yo no soy tan malo, Señor. Estoy obedeciendo. Uno puede pensar así. Rey Saúl, después de media obediencia, dice, Señor, he obedecido. Gran equivocación, ¿sí o no? Ahora, la obediencia no tiene que ser reconocida por cada uno de nosotros, sino la obediencia tiene que ser reconocida por quién? Por el dueño, por Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que Dios habla de la actitud, de la obra del rey Saúl. Versículo 11. El mismo capítulo 15, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? 15:11, se lo voy a leer aquí, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Lo que dice Dios, lo que dice uno. Dios obedecí. Saúl dice, Dios que dice, Saúl no ha cumplido mi palabra, Saúl desobedeció. Así que para nosotros es muy importante, hermanos, que obedecer la palabra de Dios, pero una cosa también muy importante, entender y comprender el significado de la obediencia también. Porque, como le dije, ¿verdad? Puede suceder en la vida de cada uno de nosotros. Uno lleva una media obediencia y dice, Señor, estoy obedeciendo. Entonces, Dios le dirá, tú desobediente completo eres. Así Dios nos dirá. Por eso, para que nosotros no caigamos en este grave problema, necesitamos aprender y también
tratar de comprender exactamente el significado de la obediencia y también la voluntad de Dios para obedecer igual, correcta y exactamente la palabra de Dios. Por eso aquí dice, ¿verdad? Rey Saúl dice, Señor, he dejado esto y lo otro para sacrificárselos. Dios le dice a Rey Saúl que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada más, hermanos? Podemos hacer muchas cosas para Dios, podemos dar y regalar muchas cosas a Dios, pero al final Dios, ¿qué dirá? Mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Un día, estuve en la casa pidiéndole unas cositas a mi esposa. Amor, por favor, me puede hacer tal cosa. Amor, por favor, me puede hacer tal cosa. Ay, pero esta señora con una cabeza tan dura, ¿verdad? No me quiso hacer, ¿verdad? Caso a lo que yo le estuve pidiendo. Pero mi esposa, muy amorosa, muy amable, ¿verdad? Me quiere dar, ¿verdad? Lo mejor y la buena comida, que eso, que lo otro, ¿verdad? Entonces ahí entendí, el obedecer es mejor. O sea, mi esposa me puede regalar un montón de cosas que yo no necesito y no me siento muy bien. Pero aunque mi esposa no me dé un montón de cosas buenas que ella piensa, si ella a mí me hace caso, a mí me ayuda con su obediencia, me sentiría demasiado feliz. Me explico, hermano, ¿verdad? Así que entendí muy bien por qué Dios dice así. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, vamos a ver por qué es importante la obediencia. Hermanos, la obediencia, la obediencia. Hemos escuchado miles de veces de esa palabra, ¿sí o no? Obediencia, 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 ¿verdad? Nos tiene tan obstinada esa palabra, ¿verdad? Obediencia, obediencia. ¡Uy, qué aburrido estar escuchando siempre lo mismo! Obediencia, 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 ¿verdad? Pero porque nosotros repetimos muchas veces esa palabra, obediencia. ¿Por qué? Importante, hermanos. Si no fuera importante, tampoco nosotros compartiríamos mucho sobre esa palabra, pero la obediencia más importante. Por eso Dios nos sigue hablando de la obediencia. ¿Por qué es importante la obediencia? Buscamos esto aquí en la Biblia, el libro Romanos capítulo 5. El libro Romanos capítulo 5, porque es importante la obediencia. 5:19. El libro Romanos capítulo 5, versículo 19. 5:19. ¿Lo tienen, hermanos? 5:19. Es un versículo muy lindo, pero aquí también nosotros podemos ver gran importancia de la obediencia. 5:19. Entonces, vamos a leerlo juntos. Vamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, hemos entendido, comprendido muy bien el Evangelio de la salvación. Pero aquí podemos ver un secreto muy importante también del Evangelio. Ahora, primero aquí está hablando de la desobediencia. Adán fue el primer desobediente a la palabra de Dios. Ahora, nosotros nacimos en esta tierra sin ninguna culpa, sin ningún error que nosotros hayamos cometido, como pecadores ya.
¿La culpa de quién? La culpa de Adán. La culpa de la desobediencia de Adán. O sea, la desobediencia es la causa de gran sufrimiento y dolor para muchos. O sea, por la desobediencia. O sea, por la desobediencia de un hombre, todos nosotros nacimos como pecadores. Ni por mucha desobediencia tampoco, ni por la desobediencia de muchos tampoco, sino por una desobediencia de un hombre, todo el mundo nace como pecador. Su consecuencia, la consecuencia de la desobediencia es terrible, hermanos. A veces uno con un corazón muy, muy valiente, así dice, como nosotros aquí en la iglesia hablamos mucho de la obediencia y de la disciplina, ¿verdad? Entonces, y muchos hermanos, por la gracia de Dios, han experimentado la disciplina de Dios. Un día, un domingo fui a jugar fútbol. Y Dios me quebró una pierna, por eso ya nunca voy más, ¿verdad? A jugar fútbol domingos, ¿verdad? Así uno tiene un buen testimonio de la disciplina de Dios, ¿verdad? Muy bueno realmente. Por eso nosotros hablamos mucho, hermana, vea, usted no hace tal cosa, usted no obedece, Dios le va a disciplinar. Nosotros con un buen corazón, ¿verdad? Para que no sean disciplinados, ¿verdad? Nosotros compartimos, ¿verdad? Pero algunos con un corazón valiente dicen, está bien, voy a recibir esa disciplina. Acepto la disciplina con mucho gusto. Claro que sí, yo sí sé que Dios me va a disciplinar con mucho gusto, la voy a recibir. Qué valiente respuesta, ¿verdad? Escucho esta palabra, siempre pienso en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que dijo, o sea, Poncio Pilato no quiso matar a Jesucristo, ¿verdad? Por eso él quiso soltar a Jesucristo poniendo a un asesino Barrabas, ¿verdad? ¿A quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A Barrabas o a Jesucristo? Entonces el pueblo de Israel responde, crucifíquele, crucifíquele a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Poncio Pilato, viendo todo eso, ese alboroto, nunca se deja, ¿verdad? Entonces él, lavándose la mano, que dice, yo no tengo culpa, ¿verdad? Ustedes sí. Entonces el pueblo de Israel, ¿cómo responde? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremenda palabra, ¿sí o no? Está bien, con mucho gusto recibo mi disciplina, mi castigo con mucho gusto. Qué linda palabra, ¿verdad? Porque no conoce bien el poder de Dios, ¿verdad? Ni sabe el temer a Dios también. Claro, bueno, por lo menos uno recibe su castigo y la disciplina por su desobediencia. Uno se arrepiente, Dios, ya no más. Así, ¿verdad? Se portará. Pero el problema ahí no termina. Cuando rey David adulteró y con esa mujer Betsabé y mató a la esposa de ella, Urías. Dios, claro, castigó a David. ¿Haciendo qué? Llevando la vida del bebé. O sea, uno desobedece. Si yo con mucho gusto recibo mi disciplina, si fuera así, por lo menos estaría bien, ¿verdad? Pero si uno desobedece, Dios puede castigar. ¿Disciplina a quién? A mi persona amada, a mis amigos amados, a mis familiares amados también. Yo desobedezco, pero Dios castiga a mi hija. Yo desobedezco, Dios castigo a mi mamá. Yo desobedezco, Dios castiga a mi esposa. Eso sí puede pasar, sí o no, hermanos. Eso sí puede pasar. Por eso, la desobediencia nos trae una consecuencia tan terrible, la disciplina. Pero esa disciplina puede ser que no termine solo en nosotros, sino también siga a mis familiares amados también puede ser. Por eso es importante la obediencia para que algo malo no pase a mis familiares. Pero aquí abajo también dice, ¿verdad?
Por la obediencia de un hombre, todos fuimos constituidos como justos, así dice la Biblia. Ahora, Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Ahora nosotros hablamos mucho, Jesús murió en la cruz, Jesucristo derramó la sangre, Jesucristo esto, que Jesucristo lo otro, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos ver una gran cosa que Jesucristo hizo, la obediencia, hermanos. Morir en la cruz fue una obediencia de Jesucristo a Dios Padre. Claro, ustedes ya han leído, ¿verdad? Jesucristo, ¿cuántas veces oró antes de ser crucificado en Getsemaní? 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Jesucristo, ¿cómo oró? Dios, muchas gracias por permitirme morir por todo el mundo. Jesucristo así oró a Dios. ¿Qué Jesucristo dijo al Padre? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices. Así 3 veces oró Jesucristo a el Padre. ¿Qué significa? Señor, no quiero morir. O sea, no es que Jesucristo no haya querido, no haya querido obedecer, sino Jesucristo también tenía la misma carne que nosotros tenemos, ¿sí o no? Él conocía muy bien el dolor y el sufrimiento, aflicción que iba a tener en la cruz. Él conocía muy bien eso carnalmente. Físicamente no quería morir, por eso él estaba orando hacia Dios. Señor, si es posible, Dios Padre, si es posible, así dice. Él tampoco así físicamente no quiso morir en la cruz. Jesucristo murió en la cruz porque por la obediencia, hermano. Jesucristo quiso obedecer al Padre Dios y murió en la cruz. Por la obediencia de uno, ¿quiénes son los que recibieron la mejor bendición de Dios? Todo el mundo entero. O sea, ahora comparamos dos cosas, hermanos, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, todo el mundo fue constituido pecador. Gran problema. La consecuencia, peor consecuencia de la desobediencia. Pero ahora, por la obediencia de Jesucristo, todos nosotros fuimos constituidos justos. Gran resultado, gran fruto de la obediencia. Así que la obediencia es el secreto, es el núcleo de la bendición de Dios. No solamente la bendición para nosotros mismos, sino también la bendición para los demás. Por eso es importante, porque por medio de la obediencia nosotros podemos obtener toda la bendición y la solución de problemas también. Abajo, vamos a también ver un versículo también, hermano, porque es importante la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1, 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Tienen, hermanos? 1, 22. 1, 22. Primera de Pedro 1, 22. Se lo voy a leer. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, así dice la Biblia. Ahora, gracias a Dios que nosotros hemos podido entender y comprender el Evangelio de la salvación, por eso fuimos renacidos. Pero ser salvo
No es un simple asunto de escuchar y entender el evangelio de la salvación. Repito, hermano, porque es importante el renacer. El ser salvo no es un simple asunto de escuchar y entender el evangelio de la salvación. El ser salvo es la cuestión de la obediencia. Nosotros hemos creído en el Evangelio de la Salvación. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, dice, por la obediencia a la verdad, al Evangelio de la Salvación. ¿Quiénes son los que pueden entrar en el cielo? Los que obedecen al Evangelio de la Salvación. Los que escuchan el Evangelio, no, hermanos, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Los que escuchan, entienden el Evangelio de la Salvación, pueden entrar en el cielo. No es así. Los que obedecen al Evangelio de la Salvación pueden entrar en el cielo. ¿Cómo podemos saber que si uno realmente ha obedecido al Evangelio o no? Hay muchas pruebas, ¿verdad? Dice uno, ah, ahora sí, entendí el Evangelio. Ah, esto es el Evangelio, ahora sí entiendo. Uno dice, reacciona. Ya soy salvo, ya soy justificado, ya puedo entrar en el cielo. Ah, ok, está bien. Ahora sí, nosotros tenemos que llevar la vida cristiana, tenemos que congregarnos en la iglesia. Ah, pero no puedo. Ay, pero no quiero. Es que yo estoy muy ocupado. O sea, uno quiere entrar en el cielo, dice ser salvo, pero no quiere obedecer la palabra de Dios, ni quiere llevar su vida cristiana, ni la vida de la iglesia. ¿Qué significa? Escuchó, entendió el evangelio de la salvación, pero no obedeció al evangelio. Uno que realmente escucha y comprende y cree en el Evangelio de la Salvación, sí o sí tiene esta reacción, ¿verdad? Como dice Filipenses, dice, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que produce en nosotros, ¿qué? El querer como Él hacer. Así dice muy claramente la palabra de Dios. Uno realmente obedece al Evangelio. Ah, yo tengo 20, 30 años de estar en una iglesia como servidor. Servía al pastor en la iglesia por muchos años, pero yo soy pecador. Tengo años de estar en la iglesia, pero soy pecador, siendo siervo, aún siendo pastor. Yo soy pecador. ¿Qué hago para entrar en el cielo? Ahora uno ya se arrepiente, llega a este verdadero arrepentimiento, escucha el evangelio de la salvación. Jesús murió por ti, por tus pecados, pasado, presente y futuro. Uno escucha, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ahora, ¿qué tengo que hacer más? ¿Qué dice la Biblia? Nada. Concluimos, ahí dice Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ahí dice, sin las obras de la ley, sin ninguna obra nuestra, nosotros solamente por la fe en el Evangelio, por la obediencia al Evangelio de la salvación, fuimos renacidos salvos. Uno, entonces no necesito hacer nada, absolutamente nada por mis pecados. Uno entiende esto y obedece. A veces es difícil, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Ya, y si peco, y si tomo, y fumo, y no pido perdón, no me arrepiento, así puedo entrar en el cielo. No creo. ¿Cómo puedo creerlo? Así uno no quiere obedecer al evangelio, pero uno dejando su pensamiento obedece al evangelio. Dios le hace comprender el evangelio de la salvación. Uno ya teniendo el Espíritu Santo quiere obedecer la palabra de Dios. Así que nosotros también, hermanos, no por escuchar, no por entender, fuimos renacidos, sino por creer, por obedecer. Sí, Señor, obedezco. Sí, Señor, haces el evangelio, solo por la fe en el evangelio soy salvo. Yo obedezco al evangelio. Así, por la obediencia al evangelio, fuimos renacidos también. Como yo les mencioné, ¿verdad? Porque es importante la obediencia. La obediencia es la solución de problemas también.
Por eso es importante. Jesucristo cumplió eterna redención por la obediencia. Nosotros fuimos renacidos y también salvos por medio de la obediencia también. Así que, hermanos, la obediencia es la solución de todos los problemas también que nosotros tenemos actualmente también. Importante la obediencia, por eso. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más, no, profundicemos sobre el significado de la obediencia para que nosotros tampoco caigamos en el mismo pecado que cometió rey Saúl. Estoy obedeciendo, pero al final Dios lo está viendo desobediente. Por eso importante conocer el significado real de la obediencia para que nosotros nos autoexaminemos también y revisemos también. Entonces, vamos a ver qué es la obediencia. San Juan, capítulo 5. El libro San Juan, capítulo 5. El libro San Juan, capítulo 5, versículo 30. 5:30. San Juan 5:30. Lo tiene, hermanos, San Juan 5:30. Es un, es un lindo versículo, un versículo muy, muy importante que nosotros también tenemos que tener en todos los días diarios también. ¿Lo tienen, hermanos? 5:30 es una palabra de Cristo, entonces vamos a leerlo juntos. Vamos. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí dice una linda palabra, ¿verdad? De Jesucristo. Esto fue como una meta o el propósito de la vida de Jesucristo. Aquí dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Siempre busco la voluntad del Padre, no la mía, sino la voluntad del Padre. Esto fue el propósito de la vida de Jesucristo. Buscar y hacer solamente la voluntad de Dios. Esto es el significado verdadero de la obediencia, que hacer la voluntad de Dios. Nosotros también vivimos en esa tierra, tenemos nuestra voluntad. Yo quiero hacer, pienso que esto mejor hacer. Uno piensa y quiere hacer, pero si es contraria a la voluntad de Dios, uno tiene que dejar hasta su voluntad, hasta su pensamiento, su corazón, todo eso. Obediencia, la obediencia significa hacer solo la voluntad de Dios, un poquito más, eh, entendiendo fácilmente. La obediencia significa hacer como dice Dios, tal como está escrito en la Biblia. Tristemente, seguro que ustedes también han oído eso, ¿verdad? Aunque dice la Biblia, han escuchado esta palabra, algunos dicen, ¿verdad? Sí, sé qué es lo que dice la Biblia, pero sí, aunque dice la Biblia, o sea, ¿qué significa la obediencia? Hacer lo que la Biblia manda, sí o no. Pero muchos dicen, yo amo a Dios, yo quiero a mi Diosito mío, Padre mío. O sea, uno saca bonita palabra para expresar su corazón y todo eso, ¿verdad? Muy lindo. Al final, pero, ¿qué dice? Pero, Diosito mío, conoce mi corazoncito.
Aunque dice la Biblia, aunque dice la Biblia, qué tremenda palabra, ¿verdad? O sea, esto significa la obediencia al Padre, porque Dios dejó toda la autoridad sobre la palabra de Él, sobre su palabra. Por eso la palabra de Dios es Dios, Dios es la palabra de la Biblia. Obedecer a Dios significa obedecer la palabra de Dios sin modificar ni una palabra, como lo que hizo Saúl, ¿verdad? Dios mandó matar a todos, pero Saúl dejó vivir una parte y mató una parte. Sí obedeció, media obediencia, modificó la palabra de Dios. Ahora, nosotros, por eso, hermanos, tenemos que luchar contra cuatro cosas para que nosotros lleguemos a la obediencia real y verdadera también. Cuatro cosas. Primero, pensamiento. El pensamiento nos hace siempre desobedecer la palabra de Dios. Muchas veces nosotros metemos nuestro pensamiento, ¿verdad? Sí dice la Biblia, pero yo pienso. Sí, dice la Biblia, sí, Dios es así, pero yo creo. Pensamiento. Número uno, que nosotros tenemos que luchar. Número uno, pensamiento. Número dos, esto, el corazón. En otra palabra, el sentir de uno. Yo sí sé que tengo que ir a la iglesia, pero hoy no me siento muy bien porque peleé con mi esposa. No voy a la iglesia. Sentir. Nosotros tenemos bien cuidado a nuestro corazoncito, ¿verdad? Uy, mi corazoncito tan lindo, mi corazoncito no tiene que ser lastimado, mi corazoncito no tiene que ser herido, ni mi corazoncito tiene que estar en paz. Por eso uno, por el sentir, no quiere obedecer la palabra. Número dos, ¿verdad? Tercero, deseo carnal. Ahora tenemos esta naturaleza pecaminosa todavía. Sí tenemos el Espíritu Santo, pero todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Por eso, muy contrarios, muy contrarios. Lo que Dios nos manda, lo que yo quiero hacer, son muy contrarios. Por eso nosotros también tenemos que escoger hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera o hacer lo que Dios quiera. Tenemos que pelear contra ese deseo carnal. Número tres, número cuatro sería la situación y la circunstancia. Un ejemplo, hoy en la mañana iba a ir a la iglesia, arranqué el carro, y ahí nunca arranca el carro. Creo que Dios no me permitió y no voy a la iglesia hoy. Es una situación, ¿verdad? Sí o no, hermanos. O sea, yo tengo que ir a la iglesia en carro. Claro que sí, es muy lindo, muy bonito, ¿verdad? Pero no arranca el carro, entonces uno qué tiene que hacer? Pelear contra la situación y las circunstancias, ¿sí o no? Llamar taxi o buscar bus o llamar a un hermano que queda cerca para echar el ray y todo, ¿verdad? Pero este hermano, ay, el carro no arrancó. Seguro Dios no quiere. Hoy me quedo en la casa. Qué lindo pensamiento, ¿verdad? Así son cuatro cosas que nos hacen desobedecer la palabra de Dios. Por eso siempre tenemos que pensar estas cuatro cosas antes de hacer algo. Mi pensamiento y mi corazón. Y mi deseo y también la situación y la circunstancia. Así nosotros más o menos podemos visualizar todo el panorama para que nosotros podamos obedecer bien la palabra de Dios. Primero, no vamos a buscar esto porque ya lo saben muy bien. Ah, hay una historia que está en el Antiguo Testamento. El general Naaman, ustedes ya conocen muy bien esa historia, ¿verdad? La historia de general Naaman, leproso. Estaba en una posición muy alta, puesto alto, estimado, estimado grandemente por el rey. Tenía riqueza, tenía honra de todo el pueblo, tenía una posición alta, o sea, tenía de todo, pero una cosa le faltaba, la salud. Era leproso. Entonces, seguro
como dice, la Biblia no lo dice muy claramente, pero seguro él andaba buscando por todo lado. ¿Qué? Solución. ¿Quién me puede sanar esta enfermedad? La lepra. Él busca, gasta dinero y todo, pero nunca encuentra la solución. Siempre es leproso, leproso, leproso. Un día, una sierva de Israel le comenta a la esposa de él: me gustaría que mi señor, esta sierva dice, ¿verdad? Me gustaría que mi señor Naamán vaya a donde está profeta Eliseo. Seguro él tendrá una solución. Entonces, Naamán, en ese sentido, humilde, ¿verdad? Tiene razón. Voy a ir a ver qué. Entonces, él con mucha riqueza llegó a la casa del profeta Eliseo. Ahora, aquí también dice la Biblia, ¿verdad? Pero si ustedes llegan a donde amigo, conocido, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué esperan? Que nos den bienvenida, ¿sí o no? Mucha felicidad, mucha comida, ¿verdad? Y todo, que nos sirvan y todo, ¿verdad? Porque uno visita, precioso, ¿verdad? Pero este general Naaman llegó a la casa del profeta Eliseo. ¿Eliseo qué hace? Ni sale, ni, ¿verdad? Ni da bienvenida, ni le saluda. O sea, no hace nada. Simplemente manda a su siervo que dijera lo que dijo este profeta Eliseo. Mi señor me dijo que usted fuera al río Jordán y que se zambullase 7 veces ahí, que usted quedará sano. Entonces, este general Naaman, escuchando esto, ¿cómo responde? Bravísimo, bravísimo, claro. Hermanos, un día yo voy a la casa de ustedes, me acepta, ¿verdad? Me recibirían, ¿verdad? Con bienvenida, sí. No me dejarían fuera de la casa, ¿verdad? Fuera del portón, ¿verdad? Pastor, hoy no puedo, otro día. Ustedes no harían eso, ¿verdad? Pero fue así. Usted nada más vaya y haga esto, ¿verdad? Entonces, general, nada más escuchando eso, se quedó bravísimo. Ahí dice, yo dije para mí, o sea, él pensó que él iba a salir y tocar la parte de la lepra o orar por mí. Él pensó, dice la Biblia. Pero el bravísimo se iba a regresar a su tierra, pero sus crías muy sabios le dan un consejo muy lindo. Señor, si el profeta le hubiera dicho cosas más difíciles, ¿ustedes no harían? Algo simple, ir al río Jordán y zambullarse 7 veces es fácil y simple. Vamos, hagámoslo. Vamos a probar, a ver qué pasa. Bueno, tiene razón. Él sí obedeció la palabra de Dios, se zambulló 7 veces en el río Jordán. Su piel, dice la Biblia, su piel quedó como la de niño, dice la Biblia. Él obedeció, tuvo la solución. Él obedeció, se le solucionó el grave problema que él tenía. Si él con su pensamiento no hubiera obedecido, él tampoco se habría quedado sano de su enfermedad. Y también ustedes saben muy bien, ¿verdad? Ah, y una persona más miserable en toda historia. Así creo que podemos decir, una persona más miserable, más vil en la historia humana. Se llama Judas Iscariote. No por vender a Jesucristo, sino por rechazar 3 años la palabra de Dios, el Evangelio de la Salvación, aún andando con Jesucristo por 3 años. Al final, Jesucristo, Dios sabe muy bien que él no iba a recibir el Evangelio de la Salvación. El diablo se le acerca y puso el pensamiento de que vendiera y entregara a Jesucristo, dice. Judas Iscariote fue tan desobediente, peor desobediente delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Por el pensamiento. El diablo hoy en día ataca a todos nosotros. ¿En qué parte? ¿Somos muy inteligentes, sí o no?
Yo sí pienso que es así, yo sí pienso que es así, yo sí creo que así sería mejor, yo sí creo que es así, ¿sí o no? A veces, no, a veces, ¿verdad? Muchas veces nosotros delante de la palabra de Dios ponemos primero que nuestro pensamiento, nuestra experiencia también. Yo sí pienso, yo sí creo, pero el pensamiento está en contra de la palabra de Dios. Si es uno sabio, primero tiene que dejar su pensamiento. Dice la Biblia, lo voy a obedecer. Así sería sabio. Por eso, como le dije, hermanos, ¿verdad? Tenemos que luchar primero contra nuestro pensamiento. Antes de una situación, ¿qué pienso yo? Importante, claro que sí, ¿verdad? ¿Qué pienso yo? ¿Qué creo yo? Pero una cosa importante, más importante que, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Así nosotros podemos tomar mejor decisión. ¿Qué dice, verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pienso yo? Entonces uno puede tomar mejor decisión. Ahora, segunda cosa, eso sí, vamos a buscar aquí en la Biblia. Ustedes han escuchado eh, sobre este señor, el general del rey David. ¿Cómo se llama él? El general Joab se llama. Él muy valiente. Él siempre iba delante de todo el pueblo hacia campo de la batalla. Muy valiente. Él peleaba muy bien y él siempre ganaba mucha victoria en muchas guerras también. Pero él tenía un gran problema. Tal vez él habría sido tico también. Un problema que tiene muchos ticos también. O sea, no solo tico, ¿verdad? Todos nosotros también. Un día, sí, claro, por la desobediencia del rey David. Rey David tuvo que escapar del palacio, ¿verdad? Porque su hijo Absalón se quiso rebelar contra su padre, quiso matar a su padre también. Por eso rey David se escapó del palacio. Ahora sí, ya por la ayuda de Dios, rey David y su gente ya regresan al palacio y Dios le volvió al rey David su puesto, rey, ¿verdad? Pero rey David manda una cosa. Ahí dice vamos a buscar esto en la Biblia, segundo de Samuel, capítulo 18. Eso sí, busquemos. Segundo de Samuel, capítulo 18. Segundo de Samuel 18. Segundo de Samuel 18. 18:5. Segundo de Samuel 18, versículo 5. 18:5. ¿Lo tienen, hermanos? 18:5 se lo voy a leer. Aquí dice, y el rey David, ¿verdad? Mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Ahora, rey David no pide, o sea, esto no es una petición, ¿qué? Orden. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Si me hace favor, por favor, le pido. O sea, una petición, ¿verdad? Pero aquí dice, el rey David mandó, dice, una orden, dice que no matar a Absalón. Como les dije, ¿verdad? Repito, hermano, eso no es una petición, sino una orden del rey. Entonces, todos los que encuentren a Absalón no pueden matarlo, ¿verdad? Versículo 14. El mismo capítulo, versículo 14.
Versículo 14, se lo leo, aquí dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima. O sea, rey, no, perdón. Absalón tenía un pelo largo, muy guapo, así dice la Biblia, ¿verdad? Pero él se estaba escapando, pero él quedó guindado sobre ese árbol encima. Por el pelo así, estaba guindado. Entonces, y los soldados del rey David lo vieron, pero ellos también escucharon que la orden de David, no maten. Entonces se lo comenta a Joab. Joab, vieras que ese Absalón ahí queda guindado. Entonces Joab le dice, ¿por qué no lo mataron? Y ahí que no podemos matar, porque así el rey David nos mandó, no lo podemos matar. Pero Joab dice, no malgastaré mi tiempo. Así lo mató. Pregunto, hermanos, ¿ustedes por qué creen que Joab mató a Absalón? Segunda cosa, ¿verdad? Sentimiento, el sentir, lo tragó a él. O sea, él escogió hacer caso a su sentir en lugar de hacer caso a la palabra del rey. Claro, no sé por cuánto tiempo rey David y su gente se tenían que, ¿verdad? Se tenían que escapar, andar en lugares muy incómodos. O sea, rey y su gente vivían muy cómodamente en el palacio y en su casa, todo, ¿verdad? Muy feliz, una vida tranquila. Pero por Absalón, ellos tuvieron que salir de un lugar bien cómodo y andar en un lugar bien incómodo. Entonces, Joab seguro que pensaba, uy, por ese muchacho, ahora estoy pasando una situación tan incómoda. Uy, dormir aquí en el desierto, no tengo cama ni almohada, o sea, no tengo sábana ni nada. Qué incómodo. Y lo voy a matar, lo voy a matar. Seguro que él tenía este odio, rencor dentro de su corazón por mucho tiempo. Rey David, claro, a su hijo. Tiene mucha misericordia, ¿verdad? No lo maten, por favor. Pero Joab, lo voy a matar, lo voy a matar. Su sentir lo tragó, al final su sentir le hizo desobedecer la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos que obedecer, cuando nosotros nos sentimos muy felices, uy, me siento muy feliz, tengo ganas de obedecer siempre la palabra de Dios. Pero el día siguiente, ay, no tengo ganas, no quiero hacer nada, ay, yo no hago nada. Pero el día siguiente se levanta muy feliz. Ahora sí, hoy sí voy a ir a la iglesia a hacer de todo. Y próximo domingo, ay, no quiero hacer nada, me siento muy triste. Cuando uno está enojado, cuando uno está triste, cuando uno está desanimado, cuando uno está decepcionado, cuando uno está afanado, cuando uno está preocupado, siempre obedecer la palabra de Dios. No tenemos que hacer que el sentir, no tenemos que dejar que el sentir nos haga desobedecer. Sea como sea, nosotros sí o sí, con todo el sentir, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Este, tercera cosa también que les mencioné, el deseo carnal siempre nos hace desobedecer la palabra de Dios. ¿Quién fue el que buscaba siempre su deseo carnal y que al final fue que fue castigado grandemente por Dios? Uno que tenía así, Sansón. Él tenía que casarse con quién, con una mujer israelita o con una mujer extranjera. Mujer judía, ¿sí o no? Mujer israelita, con ella tenía que casar, pero él siempre buscaba a las mujeres extranjeras. Dalila era una, este, era una ramera, ¿verdad? Era una ramera, ¿verdad? Sansón, ya, según su deseo carnal, uy, muy linda muchacha, quiero conocerla. Él tampoco tuvo que contar el secreto de su poder, ¿verdad?
Pero esa Dalila le dice, amor, quiero saber de dónde sale ese poder. Primero miente. Después la mujer, ahora la mujer, ya saben, ¿verdad? Sacando toda la uña. Amor, ¿por qué me mentiste? ¿Qué le pasa? Yo quiero saber ese secreto. ¿Tú me amas? No, así ya sacando la uña, ¿verdad? Más bien lo desahogaba. Lo ahogaba, perdón, lo ahogaba. Entonces Saúl, así bien preocupado, otra vez miente. Tercera, ¿verdad? Tres veces miente, pero al final ya Dalila le ganó a Samson. Él comentó el secreto de su poder. Al final, los filisteos llegaron y lo amarraron y también sacaron los dos ojos, ¿verdad? Y lo pusieron a moler, ¿verdad? Como payaso. Él buscaba el deseo carnal, sin obedecer la palabra de Dios. Su final, ¿qué? Sin ojos, como payaso estaba delante de los enemigos. Tenemos que luchar contra nuestro deseo carnal. Me gusta hacer, tremenda palabra. Esto me gusta hacer. Tenemos que pelear con eso. Me gusta hacer, pero si Dios dice o no, esto tenemos que ver antes de tomar una decisión. Y la última cosa sería esto, ¿verdad? La situación y la circunstancia, ¿verdad? Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo Jesucristo ayunaba? 40 días, ¿verdad? Jesucristo estaba lleno o tenía mucha hambre. Ya sabemos, ¿verdad? Jesucristo tenía hambre mortal, de verdad. 40 días. ¿Cuántos días usted puede ayunar? Ya no, ¿verdad? Si yo no almuerzo, si yo no desayuno, es que me muero. Ya sí somos, ¿verdad? Pero Jesucristo 40 días ayunaba. El diablo le tienta con la palabra. Haga que estas piedras se conviertan en los panes. Jesucristo que dice, no solamente vivir el hombre de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Jesucristo estaba en una situación tremenda difícil. Esto me pasó, por eso yo tuve que hacer tal cosa. Mucha excusa, pretexto de nosotros, ¿sí o no? Por esa situación, por esa circunstancia, tuve que hacer esto, aunque dice la palabra de Dios. La circunstancia y la situación nos hace desobedecer, como les mencioné, ¿verdad? El carro no arranca. Ay, hay una situación incómoda, no puedo. No es así. Uno, aún con toda la situación, tiene que obedecer la palabra de Dios. Y acá sí terminaremos, mis hermanos. Por eso, nosotros, para estar bien con Dios, para que Dios nos bendiga mucho más todavía, necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios, la obediencia de Jesucristo. Busquemos Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. 1:19. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. 1:19. ¿Lo tienen, hermanos? 1:19. Es un lindo versículo. 1:19. Vamos a leerlo juntos, hermanos. 1:19, Segunda de Corintios. Vamos. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Pareciera que nosotros tenemos dos opciones, ¿verdad? Sí o no, ¿verdad? Aquí la Biblia dice sí y no, no dice la Biblia, ¿verdad? Que dice, solamente para Jesucristo había una palabra, sí o sí. Ahora nosotros tenemos que imitar mejor ejemplo, ¿quién es? Jesucristo.
Jesucristo nunca ha conocido el pecado, dice la Biblia. En Jesucristo nunca había pecado. Jesucristo puro obediente, perfecto obediente. Por eso nosotros tenemos que imitar la vida de Jesucristo. Para Jesucristo no hay dos palabras, sí y no, solo sí o sí. Para toda la palabra de Dios tenemos que decir, sí, Señor, sí, Señor. Hermana, mañana puede venir a la iglesia a limpiar, por favor. Ay, pero, pastor. Ay, es que, pero, pastor, es que no creo que vaya a poder. O sea, uno ya ahí empieza con no, ¿verdad? Para las cosas de Dios solamente nosotros tenemos una palabra. Sí, Señor, sí, Señor. Pero ahora sí. Para los pecados, para las tentaciones, sí tenemos también una palabra que no o no. El diablo nos tienta a hacer siempre contra la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que decir no o no, solo no, no, no. Así nosotros podemos aprender de Jesucristo. Ah, eh, por último, dos cosas. ¿Cuáles son los requisitos de la obediencia nuestra? Dos versículos, busquemos y terminaremos, hermanos. Primero, importante, hermanos. Dios, nosotros cada día, cada momento necesitamos a Dios y su poder y su ayuda y su apoyo. Sin ayuda de Él, nosotros realmente no podemos hacer absolutamente nada. Por eso nosotros nos apoyamos en nuestro Dios y confiamos en nuestro Dios y oramos mucho a Dios. Pero cuando Dios nos puede contestar. Proverbios capítulo 1, el libro Proverbios capítulo 1. El libro Proverbios capítulo 1, el libro Proverbios capítulo 1, este, versículo 24 primero. 1:24. 1:24, ¿lo tienen, hermanos? 1:24, se lo voy a leer. Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Tremenda palabra, ¿verdad? Cada cuánto o cuando Dios nos llama, hermanos. Cuando Dios nos llama, todos los días, en todos los momentos, sí o no. Pero aquí que dice la Biblia, ninguno quiso hacerme caso, dice. Dios nos llama todos los días, pero uno no quiere hacer caso, no quiere obedecer. Ahí podemos ver la consecuencia abajo, versículo 28. Versículo 28. Versículo 28, vamos a leerlo juntos, vamos. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, dice. Hay tremenda palabra, ¿verdad? Dios es amor, Dios siempre nos atiende, siempre Dios siempre está atento a cada uno de nosotros, claro que sí, pero nosotros mismos apartamos la ayuda de Dios, separamos, ¿verdad? El poder de Dios por nuestra desobediencia. Me llamarán, dice, ¿verdad? Me llamarán, no responderé, dice, triste palabra. Y me buscarán de mañana, no me hallarán, dice. Pero al contrario, hermanos, si nosotros obedecemos, tratamos de buscar la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios. Cuesta, difícil muchas veces, pero si nosotros nos esforzamos por obedecer la palabra de Dios, Dios nos contesta y nos responde y Dios nos ayuda y nos bendice también. Por eso la obediencia es el secreto de la oración contestada. Así Dios puede estar con nosotros caminando todos los días.
Y también, por la obediencia de Jesucristo, muchos recibieron la salvación, todavía están recibiendo la salvación. Hermanos, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, la bendición no termina en nosotros, sino fluye la obediencia, fluye la obediencia a los demás también. La semilla cayó en buena tierra, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dio frutos a 30, a 60, a 100 también, así dice la Biblia. Por medio de la obediencia, la bendición puede fluir a muchos. O sea, el evangelio de la salvación puede fluir a muchos también. Como al inicio compartimos, ¿verdad? Mateo 24, versículos 19 y 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, dice la Biblia, ¿verdad? Claro, tenemos que predicar. Entonces, Señor, ¿qué hacemos para predicar? Abrir la boca, aprender mucho la palabra de Dios, importante. Pero más importante que dice, enseñándoles que guarden todas esas cosas que yo os he mandado. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para que la bendición de la salvación no se quede en nosotros, sino que vaya a muchos. Importante la obediencia, ¿verdad, hermanos? Entonces, espero que por medio de la obediencia de la iglesia de San José, muchos de San José y también de Costa Rica reciban la salvación. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro.